Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer allí el versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Quién es que da esta predicción para los postreros días? ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Y de qué manera nos habla esto? El Espíritu Santo dice ¿cómo? Claramente. Este es un asunto que está muy claro en la palabra de Dios. Una de las grandes apostasías del tiempo del fin tiene que ver con escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Los engaños satánicos para los últimos días, los engaños satánicos de los últimos días, en la página 161 dice así: a través de los dos errores capitales. ¿Cuáles son los dos errores capitales? ¿Ok? El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que la doctrina de la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo. La santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Ustedes ya conocen aquella otra cita que dice: los Estados Unidos serán los primeros en extender la mano a través del abismo para asirse la mano del poder romano, y luego extenderá la mano por arriba del abismo para tomarse de la mano del espiritismo, y mediante esta triple unión, esta nación caerá en la terrible apostasía y traerá como resultado el desenlace final, los juicios de Dios sobre esta tierra. Cuando veamos que estas dos cosas suceden, sabemos que ha llegado el momento para la obra asombrosa de Satanás. Eso es Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Dos errores capitales: la santidad del domingo acerca los lazos con Roma, y la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo. Y estos dos errores capitales son los que van a preparar el camino para la imposición de la marca de la bestia. Jesús también nos amonesta con respecto a esto. En San Mateo, en el capítulo 24, San Mateo capítulo 24, él dedicó una porción bastante importante de este sermón, el último sermón profético, a amonestarnos con respecto a la obra de Satanás en este tiempo del fin
y lo que él iba a hacer para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Dice en el versículo 3 de Mateo 24, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La primera señal que dio Cristo, que iba a ser una señal de que su venida estaba cerca, a las mismas puertas, él dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y nuevamente en el versículo 24. Bueno, vamos a leer desde el 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho de antemano. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que se manifiesta desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Justamente una de las señales inequívocas de que la venida de Cristo está a las mismas puertas tenía que ver con las manifestaciones sobrenaturales de carácter satánico que se presentarían especialmente para engañar ¿a quiénes? A los escogidos. Parece mentira que el diablo va a tratar de usar esto para engañar a la misma iglesia que espera la venida del Señor Jesús. Y nosotros decimos, pero nosotros no vamos a ser engañados porque nosotros conocemos de estas cosas. Bueno, la mensajera del Señor dice que muchos van a ser engañados. Escuchen, en el mismo capítulo, los engaños satánicos para los últimos días, la mensajera del Señor dice que van a ser muchos los que van a ser engañados, aún en la iglesia adventista. Eso está en la página 159 de Eventos de los Últimos Días. Los engaños satánicos de los últimos días. Dice, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. El diablo se pone como director del mundo cristiano. Claro, él tiene sus agentes, ¿verdad? Mediante los cuales él trabaja. Él tiene sus ministros y tiene un sumo pontífice mediante el cual él trabaja en esta tierra. Pero dice aquí que él quiere ser el director del mundo cristiano. Hermanos, cuando nosotros oímos hablar de satanismo, de espiritismo, pensamos en las manifestaciones más burdas del espiritismo, del satanismo, y pensamos, nosotros nunca vamos a caer en eso. Pero aquí
el engaño es más sutil, dice. El diablo procura ser el director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea el diablo abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser el mismo Cristo. Cuando el diablo se aparezca físicamente en esta tierra, no va a venir como diablo. ¿Va a venir como quién? Como el mismo Cristo. Se va a hacer pasar como si fuera el mismo Cristo. Y ese engaño va dirigido especialmente a los escogidos. Esta semana vamos a hablar un poquito acerca de estos engaños satánicos. Dice en la misma página aquí, la palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo la apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, aún a quienes, a los escogidos. La apariencia va a ser ¿de qué? De cristianismo. Y dando vuelta a la página, tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de los externos. En el mismo capítulo, los engaños satánicos de los últimos días, en este contexto dice, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia. ¿De qué iglesia está hablando? De la iglesia de Cristo. El diablo va a manifestar, los espíritus engañadores van a manifestar creer en la Biblia y van a manifestar respeto por las instituciones de la iglesia. Su obra será aceptada como manifestación del poder divino. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia, la obra del diablo se va a aceptar como que viene de parte de Dios, manifestación del poder divino. Y el próximo párrafo dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás contra la iglesia. Los santos deben obtener una comprensión cabal de lo que es la verdad presente. Deberán sostener por las Escrituras la defensa de su fe. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque a los adventistas se les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos, parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado por doctrinas ajenas a la Biblia. Estos espíritus mentirosos representarán
a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Esto se va a dar en la misma iglesia. Nosotros no estamos preparados para esto, porque siempre hemos pensado que esto va a venir de afuera. No debe sorprendernos, porque Cristo dice: mirad, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, no vayáis. Cuando venga el engaño final, muchos adventistas van a creer en el engaño, porque van a desobedecer el mandato de Cristo. Lo único que nos puede resguardar a nosotros contra el engaño satánico es obedecer estrictamente los mandatos del Señor Jesús. Y si nosotros no hacemos caso, Él dijo: no vayáis, no salgáis ni a ver. Muchos adventistas van a ir a ver. Oh, yo sé que es el diablo, déjame ir a ver. Esta no me la pierdo yo. Y van a caer en el engaño. Porque Satanás tiene un poder hipnótico. Y vamos a hablar del hipnotismo esta semana. El tema de hoy, que es la introducción a esta semana, lleva por título Golpes misteriosos en Nueva York. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia del origen del espiritismo moderno, pero el origen del espiritismo moderno, se dio justamente en el estado de Nueva York. En una pequeña casa de madera, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rochester, upstate, New York, vivía una familia en el año 1848, la familia Fox. Yo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Rochester, una ciudad muy histórica para la historia del movimiento adventista. Allí fue donde la primera imprenta adventista comenzó a publicar La Verdad Presente. Y así se llamaba la revista, La Verdad Presente, que se publicó allí en Rochester, Nueva York. Y saben, visité algunos lugares muy interesantes, upstate. No tengo tiempo en esta noche de contarles los detalles, pero les voy a decir, en un área, fíjense esto, en un área de menos de 5 millas a la redonda, allá cerca de Rochester, se encuentra la cuna y el origen de los 3 movimientos más importantes, movimientos religiosos más importantes que surgieron en los Estados Unidos de Norteamérica en la historia. Ustedes saben, todas las religiones tienen su origen en el viejo mundo, tanto la católica como la bautista, la metodista, la presbiteriana, la anglicana, la episcopal y muchísimas más. Todas vinieron de Europa y se establecieron en América, pero los 3 movimientos autóctonos que se iniciaron en Estados Unidos, todos nacieron, tienen su cuna cerca de Rochester, en Nueva York, en un área de menos de 5 millas a la redonda. Les voy a decir de uno que ustedes lo van a reconocer de inmediato,
porque hoy en día es un movimiento mundial y es una religión que nació en los Estados Unidos de Norteamérica, pero se ha extendido por el mundo entero. En un monte, allí cerquita de Rochester, unas 30 millas de Rochester, que se llama el Monte Cumorah. Un joven de 22 años de edad dice haber encontrado planchas de oro escondidas dentro del monte y que un ángel de nombre Moroni se le apareció y le dijo dónde podía encontrar las planchas de oro. Él buscó y encontró en esa montaña manuscritos muy antiguos escritos en planchas de oro que él tradujo con la ayuda de dos piedras, el Urim y el Tumim. Y como resultado de la traducción de esas planchas de oro que él encontró en ese lugar supuestamente, surgió lo que hoy se conoce como el Libro del Mormón. La cuna del mormonismo está en Nueva York. Sí, el profeta Joseph Smith. Ustedes pueden ir allá a ese lugar y no está muy lejos de aquí, unas 2 horas y media. Y ustedes pueden visitar allí el hogar de José Smith, donde él se crió, la casa de sus padres, el lugar donde se le apareció a José Smith en el bosque, 2 seres luminosos que dijeron ser uno, Juan el Bautista, y el otro el Señor Jesucristo, y que lo invistieron de poder y lo ordenaron para ser sacerdote según el orden de Melquisedec y para bautizar y formar la iglesia de los santos de los últimos días, conocida más como la iglesia mormona. Allí se encuentra el templo magnífico de la iglesia mormona, gigantesco, impresionante, allí, al pie del monte Cumorah. Y allí todos los años los mormones conmemoran con una gran festividad el origen de su iglesia. Vienen gentes de todas partes del mundo a celebrar ese evento. Si usted se para arriba del monte Cumorah, es un montículo, no es una montaña muy grande. Parado arriba de ese monte, usted puede mirar y más o menos a unas 2 millas o 3 de allí, se alcanza a ver otro lugar mucho más humilde. No hay un templo, no hay un monumento gigantesco, porque los mormones tienen allí por todas partes su historia. Y les podría contar mucho más de los mormones, pero ese no es mi propósito en esta hora. Pero de allí cerquita, usted puede ver un lugar muy humilde. Es un barn. ¿Saben lo que es un barn? Un granero. Allí, el 23 de octubre de 1844, en ese establo, en ese granero, el día después del gran chasco, fue el origen, la cuna, la semilla de lo que hoy ha llegado a ser el segundo movimiento nacido en los Estados Unidos, movimiento religioso, que también es mundial.
la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo sus orígenes a tan solo 3 millas de donde fue el origen de los mormones. Increíble. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Y esta semana nosotros vamos a entender por qué eso fue así. Hay un enemigo que quiere confundir. Y él sabía que Dios iba a levantar su pueblo y su iglesia para proclamar la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él conocía las profecías y él sabía que en el año 1844 iba a suceder un evento muy importante que iba a anunciar al mundo el mensaje final. Y él trató de confundir, trató de crear una falsificación en el mismo lugar. Y eso no es nada. Ahora escuchen. José Smith dice haber encontrado esas planchas de oro en el monte Cumorah en el año 1827. Y en el año 1830 se funda la iglesia mormona allí mismo. En el año 1844, y yo voy a hablar un poquito más de eso después, en ese granero se reúnen los que habían esperado la venida del Señor Jesús y fueron chasqueados el 22 de octubre. Y en un campo sembrado de maíz, 2 hombres, Hiram Edson y Crozier, venían cruzando ese campo de maíz y en medio de eso Hiram Edson vio una visión del cielo y vio a Cristo pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y para él esto fue una revelación muy grande porque le ayudó a entender por qué habían pasado por ese chasco. Y reunidos luego en ese granero, y si usted se para de él en el granero, usted puede mirar hacia el horizonte y allá puede ver el monte Cumorah, donde 15 años antes José Smith dice haber encontrado las planchas de oro en el mismo lugar. Es increíble, pero ahora va lo tercero. Yo comencé diciendo una historia, que en el año 1848, en una casita de madera, a unas 30 millas de la ciudad de Rochester, sucedió en medio de la familia Fox algo que llegaría a ser el origen del tercer movimiento religioso americano que tendría influencia a nivel mundial. El primero fue el mormonismo, la iglesia americana, o sea, porque es la única iglesia netamente americana que surgió en los Estados Unidos de Norteamérica, aparte de la iglesia adventista que también surge en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto tercero que sucede en 1848 es el surgimiento de lo que llegaría a conocerse como el espiritismo moderno. ¿Y qué pasó allí? Y ahora les cuento. Yo también visité la casa de la familia Fox. Hoy en día es un pequeño museo, una casita de madera vieja, imagínense, ya tiene casi 200 años de vieja.
Pero todos los espiritistas concuerdan en decir que ese fue el origen y la cuna del espiritismo moderno. Ese invierno de 1848, en esa casa sucedieron algunas cosas raras. Se escuchaban unos golpes misteriosos. Varias veces se escuchaban pasos de noche subiendo las escaleras de la casa. Se escuchaban gemidos, se escuchaban ruidos, se movían los muebles en la casa por sí solos. Y en más de una ocasión en ese invierno frío, una mano helada se había posado en los hombros de miembros de la familia Fox. El 31 de marzo de 1848, el 31 de marzo, dos hijas de la familia, una que se llamaba Catarina y la otra que se llamaba Margareta, estaban en su dormitorio cuando otra vez escucharon esos golpes misteriosos, ruidos en la casa. Ya antes de eso habían vivido otras personas en esa casa y no habían podido soportar lo que ahí sucedía. Les movían los muebles, no los dejaban dormir de noche, les tiraban las frisas, las frazadas, los destapaban de noche y la gente se había ido. La familia Fox tenía algunos meses de estar allí y estar escuchando estas cosas. Pero el 31 de marzo, la niña, Caterina, decidió tratar de ver qué era eso. Escuchó los ruidos y entonces dijo: Mr. Bigfoot fue el nombre que le pusieron al fantasma que andaba en la casa, las dos niñas. Señor Pie Grande, y le llamaron Pie Grande porque los pasos sentían que eran pesados, no eran pasos de un pie pequeño que se escuchaban, y le pusieron de nombre Mr. Bigfoot, Señor de Pie Grande. Le dijo, y esto lo pueden buscar ustedes en el internet, pongan origen del espiritismo en el internet o en los libros espiritistas y le van a contar esta historia. Mr. Bigfoot, queremos ver si nos puede escuchar. Si nos escucha, respóndanos. ¿Cuántas veces golpeo mi mano? Y la niña de 12 años hizo 4 veces. Y los golpes misteriosos le respondieron como en un eco. Se había efectuado la primera comunicación en el mundo moderno entre un ser humano y un espíritu del mundo de los espíritus. La hermana, que tenía 14 años, la niña de quienes les estoy hablando tenía tan solo 12 años de edad. Una se llamaba Catarina y la otra se llamaba Margareta. Margareta, la más grande, con 14 años, dijo, nos oye, nos escucha muy bien. Mr. Bigfoot, a ver si me puedes ver también. Y entonces
dijo, ¿cuántas veces me restriego la mano? Hacía frío. Era un 31 de octubre, 31 de marzo, estaba saliendo el invierno. Y entonces se restregó las manos, 1, 2, 3 y 4. Inmediatamente se escuchó. Cuatro golpes. Ah, entonces también me puedes ver, porque ella no había hecho ruido con las manos, solo se las había restregado. Ya sabía que me oías, pero también me puedes ver, ¿verdad? La madre de estas muchachitas, imagínense, 12 y 14 años de edad, comenzó a participar también de esa comunicación y comenzó a hacerle preguntas al Espíritu. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Y le preguntó, ¿quién eres? Idearon una manera de contestar. Primero al principio era por golpes, rappings. ¿Okay? Si es sí, golpea una vez. Si tu respuesta es no, golpea 2 veces. Y comenzó a recibir respuesta, pero luego la madre ideó otra manera. Las niñas tenían en el dormitorio, como muchos de ustedes han visto, los padres les ponen a los niños el abecedario cuando son pequeños para que lo vean en el cuarto y lo estén repasando. Y en la pared había un abecedario. Entonces comenzaron a comunicarse a través del abecedario. La mamá dijo, dime tu nombre. Te voy a mostrar la letra y si esa es, me golpeas una vez. Si no es, me golpeas 2 veces, sí y no. Y comenzó a señalar las letras. Pero luego dijo, está muy largo. Entonces la madre dijo, tengo que esperar mucho porque tengo que ir por todas las letras. Mejor voy a ir pasando el dedo por las letras. Y cuando llegue a la letra que tú quieres escribir, le dijo al Espíritu, entonces golpea las manos. Y ella comenzó a pasar por el alfabeto y ahí estaba la letra. La anotaban. Comenzó a pasar otra vez la mano por el alfabeto y se detenía donde escuchaba el golpe y la anotaba. De esa manera logró mucha información. El hombre se llamaba, o el espíritu, era el espíritu de un hombre llamado Jorge, no recuerdo ahora el apellido, Jorge Rosca, o Rosa, algo así. R-O-S-C-A. Escribieron el nombre. Le preguntó cuántos años tenía. Le dijo, ¿eres un espíritu de un vivo o de un muerto? Y la respuesta vino, espíritu de un muerto. ¿Cuántos años tenías cuando moriste? 39 años. ¿Por qué estás en esta casa? Porque fue aquí que me asesinaron. Descubrieron que este hombre había sido padre de 5 niños y que lo habían asesinado en esa misma casa y lo habían enterrado en el subsuelo de la casa. Toda esta información fueron copilando y luego se inventaron una manera más rápida que estar pasando la mano por allí.
pusieron en una rueda las letras del abecedario y con una manecilla como que fuera de un reloj la iban dando vuelta alrededor. Ese es el origen de la Ouija. La Ouija, el Ouija board. Sí, hoy es un juego de niños, pero es el origen del espiritismo moderno. Mucha gente no sabe y le compran inocentemente eso a un niño sin saber que eso es lo que el espíritu del diablo utilizó para entrar en comunicación. Ahora, excavaron donde el espíritu les dijo, debajo de la casa. La noticia comenzó a correrse por el vecindario. Los vecinos comenzaron a ver y las hermanitas les mostraban cómo recibían respuesta. Al principio decían, no, es algún truco, tienen a alguien escondido. Ellas golpean la mano y entonces hay alguien por allá escondido y los vecinos revisaron todo hasta que constataron que realmente no había nadie y que los golpes misteriosos realmente venían del mundo de los espíritus. Allí pueden ver. Estas dos hermanitas llegaron a ser el centro de atracción de toda la gente alrededor. Sorpréndanse aún más. Los mormones que vivían en esa zona y que ya habían fundado su iglesia allí mismo, entraron en contacto con esta gente y José Smith comenzó a usar ese mismo medio para recibir mensajes. Interesante. Con el tiempo, el año siguiente, 1849, la familia se trasladó de la casa allá en ese pequeño, el lugar se llama Hydesville, 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 New York, más o menos a unas 30 millas al noroeste de Rochester. Está la pequeña población de Hydesville. Yo fui a visitar esa casa porque me interesaba ver el origen del espiritismo moderno y descubrí que estaba a menos de 5 millas de donde fue el origen de la iglesia adventista y donde fue el origen de la iglesia mormona. Los tres grandes movimientos que nacen en los Estados Unidos de Norteamérica, movimientos religiosos autóctonos de esta nación, que llegaron a ser movimientos mundiales. Ahora, estamos hablando aquí de 1848, el 31 de marzo. 1849, la familia Fox se traslada a vivir a Rochester, a la ciudad, a la casa de una hermana mayor de estas dos hermanitas, una hermana que ya estaba casada. Y allá los espíritus los siguen y los acompañan. Por cierto, mientras tanto habían buscado los vecinos a ver si era cierto lo que dijo el espíritu y si encontraron los restos de un hombre que había sido muerto y estaba enterrado en el subsuelo de la casa en Hydesville. Esto le dio un auge tremendo a los golpes misteriosos. La gente venía de todas partes a ver esto y las hermanitas demostraban públicamente cómo recibían respuesta. Estando ya en la ciudad de Rochester, hicieron la primera aparición pública. Se reunió mucha gente
profesores de la universidad, gente estudiada para ver la demostración pública de los golpes misteriosos y cómo entraban en comunicación con ese mundo de los espíritus. Eso fue ya en la ciudad de Rochester. Y se formó la primera sociedad de espiritistas en los Estados Unidos en la ciudad de Rochester, Nueva York. Las hermanitas Fox comenzaron a recibir invitaciones de todas partes. Recuerden, para entonces una tenía 13 y la otra tenía 15 años, jovencitas. Elena de White, que recibió también visiones de parte de Dios, cuando recibió su primera visión tenía 17 años. Y algunos podrán decir, bueno, ¿y no será que también lo de Elena de White fue algo del diablo? Esta semana vamos a investigar todas estas cosas. Pero miren qué interesante. Les leo ahora del libro Primeros Escritos, en la página 86. Vi que los golpes misteriosos de Nueva York y de Rochester provenían del poder satánico y que tales cosas se volverían cada vez más comunes y se revestirían de un manto religioso con el fin de inducir a los engañados a sentirse seguros y para desviar, si fuera posible, la atención del pueblo escogido de Dios hacia ellas y hacerles dudar de las enseñanzas y del poder del Espíritu Santo dado a través del don profético. El diablo tenía un plan maestro y era que la gente dudara de la manifestación correcta del Espíritu Santo por ver estas otras cosas que también eran de carácter sobrenatural. Esta visión, sigue diciendo, me fue dada en el año 1849. Hace casi 5 años, cuando ella está escribiendo esto, dice hace casi 5 años atrás. 1849. La primera presentación pública de las hermanitas Fox fue en Rochester en 1849. Y unas semanas después de esto, Elena de White escribió o vio, dice, vi que los golpes misteriosos de Nueva York, de Rochester, provenían del poder satánico y que estas cosas se volverían cada vez más comunes. Cuando esta visión me fue dada en 1849, hace casi 5 años atrás, las manifestaciones espiritistas se limitaban entonces mayormente a la ciudad de Rochester y eran conocidas como The Rochester Rappings, los golpes de Rochester. Y luego se extendió y se conocieron como los golpes de Nueva York. Desde aquel tiempo, esta herejía se ha difundido más allá de lo que cualquiera esperaba entonces. Gran parte de la visión mencionada en la página 59 de Primeros Escritos, bajo el título de Golpes Misteriosos, me fue dada en agosto de 1850. Y esto fue lo que yo vi. Y vamos ahora a la página
50, aunque ella la repite aquí en la página 87, en la página 50 de Primeros Escritos, dice así: vi que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más, con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. Se me mostró que por los golpes misteriosos y el mesmerismo es el hipnotismo, estos magos modernos explicarían aún los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo, y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Vi el engaño de los golpes, el progreso que harían, y que si fuera posible engañarían hasta los mismos elegidos. Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros formas que se den por nuestros parientes y amigos que ahora duermen en Jesús. Cuando Elena de White escribió esto, todavía no se habían manifestado los espiritistas en forma materializada, que se pudieran ver, solamente eran golpes. Todavía no habían aparecido literalmente espíritus que se pudieran ver. Pero ella escribió: vi que Satanás tenía el poder para hacer aparecer delante de nosotros formas que se den por nuestros parientes y amigos que ahora duermen en Jesús. Parecerá como que estos amigos están realmente presentes. Serán habladas las palabras que ellos pronunciaron cuando estaban con nosotros, con las cuales nos hemos familiarizado. Imitarán el tono de voz que tenían en vida nuestros amados. El mismo tono de voz llegará a nuestros oídos. Todo esto está destinado a engañar a los santos y a seducirlos para que crean este engaño. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deben sostener por las Escrituras lo que creen. Necesitan comprender muy claramente lo referente a la condición de los muertos. Hermanos, cuando esto se escribió en 1850, tenía menos de un año el descubrimiento entre los adventistas que los muertos están dormidos y nada saben. Yo no sé cuántos de ustedes conocen nuestra historia adventista, pero el movimiento adventista surge como resultado del estudio de las profecías, y los que formaron parte de ese movimiento venían de distintas iglesias. Había metodistas, había bautistas. El pastor Guillermo Miller era pastor de la iglesia bautista. El pastor Jaime White era pastor de la iglesia metodista. Venían de muchas distintas denominaciones religiosas, y todos ellos creían que los muertos, al morir, el espíritu asciende a Dios.
Todas esas iglesias hasta el día de hoy creen que los muertos están en el cielo. Cuando esta verdad se descubrió en la Biblia, no fue fácil de ser aceptada, porque ellos venían de esas iglesias. Es como cualquiera de nosotros que nos dicen, no, los muertos, están dormidos, nada saben. Y nos cuesta mucho a nosotros aceptar eso si hemos venido de una iglesia pentecostal o evangélica o bautista o de cualquier otra denominación donde nos enseñan la inmortalidad del alma. Y yo sé que aún aquí en esta noche hay personas que han sido enseñadas de esa manera y creen que al morir un ser querido, el alma de ese ser querido asciende al cielo para estar con el Señor, y la gente dice que el Señor lo tenga en su gloria, que el Señor le dé reposo con él allá en el cielo. El alma de nuestro amado hermano que murió en Cristo está gozándose en la patria celestial, está en la presencia del Señor. Esas son las expresiones que se usan. La Iglesia Católica enseña lo mismo, que si una persona murió en favor con Dios, su alma asciende a estar con el Señor. Y si fue bueno, está en el cielo. Pero si no están muy seguros, dicen que va a un lugar a purgar sus penas primero, llamado el purgatorio. Pero si la persona murió en pecado mortal, entonces va directamente al infierno. Esa doctrina se conoce como la doctrina de la inmortalidad del alma. Y aquí la mensajera del Señor nos dice: vi que los santos deben tener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener lo que creen por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía. Realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. Elena de White escribió esto en el año 1850. El espiritismo moderno estaba en pañales, estaba en la cuna todavía, estaba comenzando, todavía esto no se había regado. Estaba circunspecto a Rochester y sus alrededores. Pero en corto tiempo, lo que cualquiera podría haber dicho que era una rareza, algo raro de esa casa o de esa familia, llegó a regarse literalmente, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Cómo podía esa jovencita que cuando escribió esto tenía tan solo unos 23 años de edad, haber sabido que ese movimiento que había comenzado en Rochester se iba a extender a nivel mundial? Nuevamente en el libro Primeros Escritos, en el apéndice, página 300, dice así:
golpes misteriosos en Nueva York y Rochester. Se alude aquí a los incidentes relacionados con los comienzos del espiritismo moderno. En 1848 se oyeron golpes misteriosos en la casa de la familia Fox, en Hydesville, localidad situada a unos 55 kilómetros al este de la ciudad de Rochester, estado de Nueva York. En aquella época, mientras se hacían diversas conjeturas acerca de lo que pudiera causar los ruidos, Elena de White, basada en la visión que Dios le dio, por la cual se le había indicado que se trataba de una manifestación espiritista, profetizó que estos fenómenos iban a desarrollarse rápidamente y que en nombre de la religión adquirirían popularidad y engañarían a muchísimos, al punto de desarrollarse en la obra maestra del engaño satánico de los últimos días. Si ella lo hubiera dicho después que esto hubiera llegado a cundir por el mundo, diríamos, bueno, ella estaba viendo lo que estaba pasando, pero ella lo identificó de inmediato, unas semanas después de que esto se dio en la ciudad de Rochester, cuando se formó la Sociedad Espiritista, la primera en los Estados Unidos de Norteamérica. Unas semanas más tarde ella estaba escribiendo que Dios le había mostrado que esto venía del diablo. Ahora, las personas que se unieron a la sociedad espiritista, es muy interesante, si ustedes van nuevamente al libro La historia y el origen del espiritismo moderno, van a descubrir que casi todos los que se unieron a la sociedad espiritista eran religiosos, eran así llamados cristianos. Hasta había pastores y obispos de iglesias que decían que esto era la maravilla más grande, que esto era la comprobación de que la Biblia estaba en lo cierto, de que los muertos están con Dios y que podemos comunicarnos con ellos. Lo vieron como que fuera algo cristiano. Elena de White menciona a otro hombre, aquí en el libro Primeros Escritos, que era un obispo de una iglesia cristiana. Y este hombre era de apellido Payne, P-A-Y-N-E, Payne. Y ella menciona de cómo este hombre, Thomas Paine, está en la misma página 89 que hemos venido leyendo ahora. Dice aquí: vi que el Señor había dado al mundo oportunidad de descubrir el lazo. El lazo se refiere al engaño. Este hecho sería evidenciado suficiente para el cristiano. Thomas Paine, cuyo cuerpo se ha reducido a polvo y quien ha de ser llamado al fin de los 1000 años, cuando se produzca la segunda resurrección, para que reciba su recompensa y sufra la segunda muerte, es representado por Satanás como si estuviera en el cielo en posición muy exaltada. Satanás lo usó en la tierra mientras pudo y ahora continúa haciéndolo al sostener que el obispo Paine es ensalzado y honrado en el cielo. Y lo que enseñó aquí en la tierra, Satanás sostiene que está enseñando en el cielo. Hay quienes consideraron con horror la vida y la muerte de este hombre, así como sus enseñanzas corruptas, pero se someten ahora a ser enseñados por él, aunque fue uno de los hombres más viles y corruptos, uno que despreció a Dios y su ley.
Si pudiéramos contarles un poquito la historia de Thomas Paine, entenderían un poquito más lo que aquí se dice. ¿Saben ustedes cuál fue el fin de las hermanas Fox? Por varios años, su hermana mayor le sirvió de manager, les conseguía los appointments. Viajaron muchas veces a la ciudad de Nueva York a hacer sus presentaciones, aquí en los grandes teatros de Nueva York. Venían y públicamente representaban, mostraban hombres importantes, científicos, examinaban y demostraban públicamente que eso no era una farsa, porque las hermanitas Fox fueron acusadas de estar todo fraguado, de tener esto como un engaño. Pero después de que hombres científicos, hombres importantes examinaron el asunto, llegaron a la conclusión de que esto no era una farsa, que era de verdad espíritus que se comunicaban con estas niñas. La cosa se volvió más y más sofisticada hasta que finalmente pudieron registrar, constatar y demostrar la aparición de un espíritu en forma física. Y esto fue visto por más de 50,000 personas aquí en la ciudad de Nueva York que estaban presentes. Esto le dio un tremendo auge al espiritismo moderno. Nosotros vamos a ver esta semana, pero antes de ver un poquito más cómo el diablo está usando esto para engañar en estos días finales, y acabamos de leer de que mediante estos dos errores capitales, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, el diablo va a engañar a toda la humanidad. Los dos errores capitales les llama la mensajera del Señor. Las veces que yo he estado anteriormente aquí hemos hablado del tema de la ley dominical. Hemos hablado de los avances de la ley dominical. Pero escogimos esta semana hablar del otro error capital para darnos una base sólida como creyentes en la verdad presente. Porque acabamos de leer que necesitamos conocer por las Escrituras y defender lo que nosotros creemos. En muy poquito tiempo vamos a comenzar a ver cosas asombrosas, no solo en el mundo, porque esto ya se está viendo por todas partes, sino dentro de nuestra propia iglesia. Ya está comenzando a suceder. Hipnotismo, levitación, comunicación con el mundo de los espíritus. Y usted dice, esto no puede ser en la iglesia adventista. Está profetizado. Y tenía que suceder, iba a llegar ese momento. Por eso considero oportuno hablar de estas cosas ahora. Si ustedes vieron el temario que vamos a estar hablando primero, vamos a sentar la base sólida de la verdad por la palabra de Dios, de lo que es la muerte, lo que sucede cuando una persona muere. Vamos a estudiar lo que es la inmortalidad del alma y cómo la Biblia contradice eso, aunque hay muchas personas que dicen que eso está en la Biblia. Por ejemplo, les voy a leer 1 o 2 versículos y ustedes se van a sacudir cuando escuchen estos versículos, porque si nunca los han visto y ustedes creen lo que creemos con respecto a los muertos, les leo un versículo en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa.
donde estaba hospedado Elías en Sarepta, la viuda de Sarepta. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, murió el niño. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó al niño de su regazo de la madre y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, el niño muerto. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Si usted nunca ha leído este pasaje, hermanos, y alguien se lo saca, ¿cómo usted le diría a esa persona que el alma no es un ser, un ente que se separa del cuerpo en la muerte? Cuando aquí, Primera de Reyes 17 dice que le salió el alma al niño, pero Elías oró y le dijo: Señor, devuélvele el alma a este niño, y el alma volvió a entrar en el niño. ¿Tienes tú la suficiente evidencia bíblica? ¿Conoces lo suficiente las Sagradas Escrituras como para poder responder bíblicamente? Y recuerden, la palabra de Dios no se contradice. Entonces, esto tiene que tener corroboración y tiene que tener concordancia con lo que Dios dice en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, un texto que todos ustedes conocen es Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5. Casi lo podríamos decir de memoria, ¿verdad? Pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, si los muertos no saben nada, entonces, ¿quiénes son los que se aparecen? ¿Quiénes eran los espíritus que se les aparecieron a las hermanitas Fox aquí en Nueva York y que les hablaron y les contestaban? ¿Es un engaño? ¿Es una farsa? No. Elena de White identifica esto como espíritus de demonio. ¿Podemos nosotros por la Biblia demostrar que en realidad esos son espíritus de demonios? A ver, ¿quién de ustedes me podría mostrar por la Biblia que el espiritismo es algo demoníaco? ¿Usted lo podría hacer, hermana? Muy bien, la hermana menciona Primera de Samuel capítulo 28, la experiencia de Saúl, pero aquí con el texto que ella menciona tenemos otro problema. Vamos a buscarlo. Primera de Samuel capítulo 28. Dice el versículo 3. Ya Samuel había muerto, el profeta Samuel, y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos.
Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella le pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo él ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Evocadores es mediums, y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer le dijo entonces: ¿a quién quieres que te haga venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Pero Samuel estaba muerto y estaba enterrado. Y este es el rey de Israel que le dice a una medium espiritista: hazme venir a Samuel. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl y le dijo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Recuerden que el rey Saúl estaba disfrazado y ella no lo reconoció. Al contrario, le dijo: tú me quieres poner tropiezo, porque Saúl ha mandado a matar y a destruir a todos los que hacen lo que yo hago. Entonces, ¿para qué tú me vienes a poner tropiezo? Y Saúl le juró por Jehová que no le iba a pasar ningún daño. El hombre, ella no sabía que era Saúl. Pero entonces el mismo rey de Israel le dice: hazme venir a Samuel. Y luego la Biblia dice: y viendo la mujer a Samuel. ¿Cómo dice la Biblia que quien se le apareció fue Samuel? Y fue entonces cuando la mujer reconoció que era Saúl y le dijo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Y entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y ahora el que está hablando es, según dice aquí, Samuel. ¿Cómo usted me demuestra, hermana, que no era Samuel? Ajá, pero yo le dije anteriormente en la pregunta: ¿cómo ustedes pueden demostrar que los que se aparecen son espíritus de demonios? ¿Dónde dice en la Biblia? Ajá.
Apocalipsis 16, 13. Ajá. Muy bien. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios. Pero, ¿cómo nosotros demostramos a través de la Biblia de que en realidad los que se aparecen simulando ser muertos, espíritus de muertos, son espíritus de demonios? Aquí dice que va a aparecer espíritus de demonios que van a ir a engañar a los reyes de la tierra, pero no dice que son espíritus de muertos. ¿Tienen ustedes suficiente evidencia? ¿Conocen la verdad presente para defender esto? ¿Qué si una persona les dice, pero la Biblia dice que fue Samuel que se le apareció? ¿Por qué la Biblia dice que fue Samuel si no era Samuel? Porque se disfrazó de Samuel. Ajá, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Tú dices que no era Samuel, pero ¿dónde dice la Biblia que no era Samuel? Y Samuel le dijo, luego dice. ¿Por qué dice la Biblia que fue Samuel el que le dijo eso? ¿A dónde dice la Biblia que no era Samuel? ¿A dónde dice que era un espíritu del diablo? Ese es el tema que voy a dar el sábado por la tarde. Veo espíritus que suben de la tierra. Vamos a explicar esto bíblicamente. Ustedes ven cuán importante es que nosotros conozcamos la verdad presente. A ver, hermano. Ok, segunda de Corintios, capítulo 11, repito porque lo estamos filmando para que todos puedan escuchar. Versículo 13 y 14. Muy bien, vamos a leer el pasaje. Versículo 13 y 14 de segunda de Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, aquí está hablando el apóstol de que iban a venir o estaban apóstoles falsos, profetas falsos. Y el versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es cierto, falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y el mismo diablo se hace pasar por ángel de luz. Pero ¿qué evidencia tenemos de que los espíritus de los muertos que se aparecen son espíritus de demonios? Ok, Gálatas 1 dice que si aún un ángel del cielo viene y nos enseña un evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema. Pero ¿cuál es el evangelio que ha sido anunciado para todos los demás que no creen como nosotros? El evangelio es que cuando una persona muere va a estar con el Señor, y para eso le van a usar un texto como por ejemplo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 dice el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No sé si morir o si seguir con vivo.
seguir con vida. De eso viene hablando. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, sé que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, morir, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, quedar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Confiado en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de vuestra fe. Los evangélicos, los católicos y todos los demás dicen, aquí Pablo está diciendo, vivir o morir. Y morir es partir y estar con Cristo. ¿Por qué entonces ustedes dicen que los muertos no saben nada? Cuando en realidad cuando uno muere se va a estar con el Señor Jesús, como lo dice Pablo. A ver, hermano. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Vamos en buen camino, justamente. Ajá, ¿y cómo entonces el profeta Elías le oró a Jehová y le dijo, Señor, haz que el alma regrese a este niño? Y el alma del niño volvió y se metió en el cuerpo del niño. ¿Cómo es eso? Ok, ustedes ven, yo no estoy tratando de confundirlos, al contrario, estoy tratando de que ustedes vean que necesitamos conocer esto bien a fondo. Y veo que algunos de ustedes están bien filosos en esto. Qué bueno, qué bueno. A ver. Ajá. Ese es otro pasaje. Que si usted no está bien fundamentado y no conoce cómo responder con la Escritura, ahí está. Cuando estábamos en el cuerpo, pero ya luego que nos morimos ya no estamos en el cuerpo. Y si tú lees el contexto de esto, pues se hace un poquito todavía más difícil de explicarlo, porque dice en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Miren qué difícil. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos más y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ustedes ven, hay otro pasaje que también presenta a primera vista, cuando usted lo lee, un problema, porque da la impresión que cuando uno está en este cuerpo está ausente de Cristo, pero si se muere va a estar presente con el Señor, se va a ir con el Señor al cielo. Eso es lo que parece que dice este versículo. Sí. Exactamente. Muy bien, hermano, muy bien. El hermano está haciendo referencia allá a lo que Dios dijo en Deuteronomio 18. Y en verdad el espiritismo
no es algo nuevo. El espiritismo moderno tuvo su origen en Rochester, Nueva York, en 1848. Pero en verdad es una práctica muy antigua, no más que el espiritismo moderno difiere del espiritismo antiguo, en que antes era algo pagano, pero ahora es algo cristiano. Lo que dijo Elena de White, que el diablo se iba a vestir con el manto del cristianismo y él quería llegar a ser el director del cristianismo y para eso iba a engañar. En eso difiere el espiritismo moderno del espiritismo antiguo. Es la misma práctica espiritista, solo que antes era algo pagano. Los paganos practicaban el espiritismo y hasta el día de hoy los paganos lo practican. Pero hoy en día el espiritismo moderno se ha metido en las iglesias y dice ser cristiano, y ahí es donde viene el problema. Sí. Repito, la palabra de Dios en Génesis 3. Ciertamente morirás. Está hablando de Génesis capítulo 3. No moriréis. Ajá. No moriréis. Vieron que estaban desnudos. Uh-huh. Muy bien. Gracias, hermano. El hermano está hablando de la primera mentira del diablo. No moriréis. Yo estoy de acuerdo con todo lo que el hermano ha dicho. Esto es la mentira del diablo, pero ¿cómo nosotros lo demostramos? Por la palabra de Dios. El día de mañana nosotros vamos a hablar, vamos a estudiar, antes de irles a hablar de lo que es el espiritismo y cómo se está metiendo en la iglesia y cómo esto está cundiendo y llega a ser la mentira capital, uno de los dos errores capitales. Tenemos, según la instrucción que Dios nos ha dado, y para algunos de ustedes dirán, bueno, esto es muy básico, porque ya nosotros sabemos de lo que es el alma, ya sabemos de lo que es el espíritu, ya sabemos de lo que es la muerte, etc. Aunque lo sepamos, necesitamos repasarlo, porque hay pasajes que si nos toman por sorpresa y no sabemos cómo responder, nos vamos a ver en dificultades. Por eso necesitamos conocer a cabalidad la verdad presente. La palabra de Dios no se contradice y estos pasajes que hemos leído no están en contra de lo que Dios enseña en otros lugares en su palabra. Pero tenemos que saber cómo dar respuesta a la fe que hay en nosotros por medio de las Escrituras. ¿Creen entonces que lo que vamos a estudiar esta semana es importante, hermanos? Sumamente importante. Mañana por la noche entonces vamos a ver la verdad sobre la muerte. Realmente, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué enseña la Biblia? Pero no nomás los versículos conocidos que todo el mundo se sabe. Vamos a investigar a fondo este tema. Vengan con su carpeta para tomar nota, traigan lápiz y papel, porque ustedes van a conocer y van a poder anotar estos pasajes, marcarlos en su Biblia y van a tener una herramienta que les va a ayudar a hacer frente a este engaño por mucho tiempo. En su Biblia usted va a anotar estos versículos para poder dar testimonio de su fe. Muchos de nosotros conocemos la verdad, pero cuando tenemos que buscar un versículo no lo encontramos, ¿verdad?
Entonces, yo les voy a mostrar mañana cómo anotar estos versículos para que cualquiera que les saque cualquier cosa que parece contradecir la verdad presente, con la Biblia en la mano, ustedes puedan dar razón de la fe que está en ustedes. Así nos dice el apóstol San Pedro, allá en su epístola, en Segunda de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice en el versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. Tenemos que estar bien preparados para presentar defensa de nuestra fe. En esta noche hemos visto el origen de 3 grandes movimientos religiosos. En 1830, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el mormonismo, tiene su origen cerca de Rochester, Nueva York. Un engaño satánico, doctrina espiritista, y si ustedes conocieran a fondo el mormonismo, sabrían hasta dónde está mezclado con el espiritismo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los mormones enseñan que hay que predicar el evangelio a los muertos y que hay que bautizarse por los muertos? ¿Sabían ustedes que los mormones, cuando hacen trabajos del templo, van a sus templos en los cuales solo los mormones pueden entrar y dentro del templo se bautizan por sus antepasados que han muerto, para que sus antepasados puedan ser salvos? Tienen alguien que bautizarse por ellos, se bautizan por los muertos. ¿Y saben ustedes que en el templo, y esto lo tengo por testimonio de personas mormonas, cuando se bautizan por los muertos, espíritus de muertos vienen y les agradecen por haberse bautizado, porque así ellos pueden obtener la salvación y poder llegar al cielo? Espiritismo directo. Los mormones creen en el espiritismo y creen que todos nosotros podemos llegar a ser dioses. ¿Sabían ustedes eso? Eso surge en Nueva York, cerca de Rochester, 1830. 1848, el espiritismo moderno. En la misma zona, en un radio de 5 millas a la redonda, está la cuna de los 3 grandes movimientos religiosos nacidos en los Estados Unidos: el mormonismo, el espiritismo moderno y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ustedes creen que es casualidad que surgieron alrededor de la misma época, en el mismo lugar, exactamente en la misma zona geográfica? No, el diablo sabía lo que estaba haciendo. Él quería confundir las mentes para que la gente también tuviera la verdad de Dios como una manifestación más de espiritismo, como lo que son las demás manifestaciones. Por eso nosotros necesitamos conocer esta verdad. El diablo no puede opacar la verdad por más que trate de confundirnos, creando falsedad en torno al surgimiento de la verdad. Tenemos un fundamento sólido. La Iglesia Adventista puede demostrar todo lo que cree por la santa palabra de Dios. Y uno de esos pilares de la fe adventista es el estado de los muertos. Dice la mensajera del Señor en la página 63 del libro Primeros Escritos: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios,
pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor. Que Dios nos ayude a mantenernos leales a la verdad presente y al darle al rebaño lo que el rebaño necesita en esta hora. Que Dios nos bendiga. Antes de orar, quisiera preguntar si hay alguno aquí en esta hora que tiene alguna necesidad especial y quisiera que oremos por usted o por algún ser querido. Quizás hay alguien aquí que ha venido con algún problema, atribulado, con alguna necesidad muy grande en su vida y ha dicho: voy a ir a escuchar la palabra de Dios porque tengo un peso en mi corazón, necesito recibir la bendición del Señor. Aquí la hermana. Hay alguien más que necesita algo muy especial en su vida y quiere que pidamos al Señor por eso en esta hora. Veo muchas manos que se están levantando. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora. Puede ser que tú que estás viendo a través de la pantalla también quisiera poder decir: pastor, ora por mí porque yo tengo una necesidad muy grande. Allí donde estás, únete a nosotros también al orar. Aquellos que quieren que oremos especialmente porque ustedes tienen una necesidad muy grande en su vida. Yo sé que si yo les doy la oportunidad a todos vamos a pasar aquí porque todos tenemos necesidades, pero me estoy refiriendo ahora a personas que han venido en esta noche con una carga, con un problema grande en su vida y necesitan que Dios levante esa carga. Quieren salir de aquí más livianitos que lo que entraron porque están acongojados y necesitados de que Dios les ayude a resolver esa situación en su vida. Les voy a invitar a los que quieren que oremos especialmente por ustedes, que se acerquen conmigo aquí adelante para orar por ustedes. Venga. Yo no tengo el poder para levantar esa carga, pero conozco a alguien que sí la puede levantar y es Cristo. Él sí puede levantar esa carga y Él puede darte la paz que tu alma necesita en esta hora. Mientras se van acercando aquellos que quieren oración especial en este momento. Sí, hermano, diga. Hermano, casi no le escucho por el ruido del aire acondicionado. ¿Usted podría acercarse un poquito para que le pueda escuchar? Sí. Dígame. Sí, ahora nos vamos a arrodillar en un momentito. Claro que sí, hermano. No, al contrario. Usted ya me conoce que yo siempre oro de rodillas. No se preocupe. Antes de orar, quizás hay alguien aquí en esta noche que aún no ha tomado la decisión más importante en su vida, que es entregar su corazón a Jesús para ser parte de su pueblo que espera su venida y guarda sus mandamientos. ¿Hay alguno aquí en esta noche que quiere decir: pastor, ore por mí, porque yo aún no he tomado ese paso? Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso del bautismo. Allí donde está,
Levanta tu mano porque yo quiero orar también por ti en forma especial. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor te bendiga a ti, amén, el Señor te bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás, yo quiero orar por ti. Ok, tenemos 2 personas. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado, pero se ha enfriado en las cosas del Señor y está fuera del redil y necesita comenzar de nuevo, necesita renovar ese pacto con el Señor Jesús. No te dé vergüenza levantar tu mano, yo quiero orar por ti en esta hora. Si Dios te trajo aquí, fue por una razón y Él quiere renovarte, Él quiere salvarte. Amén, el Señor te bendiga. Mi hermana, ¿alguien más que necesita comenzar de nuevo en su vida? ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga a ti. Vamos a orar, vamos a postrarnos de rodillas para orar en esta hora. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones agradecidos, nos arrodillamos delante de ti reconociéndote como nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador, y también como el Redentor, el Salvador y el que refresca nuestra alma. Entendemos, Señor, que no hay ningún mérito en nosotros. Nos reconocemos criaturas pecaminosas. Y por eso venimos a echarnos en tus brazos de amor y misericordia. No hay nada que nos recomienda sino nuestro pecado, pero tú dijiste que viniste a buscar y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que tú nos oyes. Tú has visto, Señor, cómo muchos de los que están aquí han manifestado que tienen una necesidad muy grande en su vida. Hay hermanos que han pasado aquí adelante, hermanas que sienten que ya no pueden con la carga. Tú, Señor, que conoces el corazón, conoces los sentimientos, sabes hasta dónde podemos resistir. Tú dijiste que no permitirías que seamos probados más de lo que podemos resistir. Por eso, Señor, venimos a pedirte en esta hora que tú puedas alivianar la carga. Que tú puedas tomar ese problema en tus manos y tú resolverlo, Señor, porque nosotros no sabemos cómo. Quizás hay alguien aquí que está sufriendo una enfermedad. Quizás hay alguien aquí que no tiene ni siquiera cómo hacer frente a las necesidades más básicas de su vida. Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en tiempos de crisis. Quizás hay alguien aquí que tiene un problema en su hogar, Señor, con sus hijos, con su esposo, su esposa, algo que parece que no tiene solución. Hay alguien aquí que quizás tiene que hacer una decisión y necesita tu sabiduría para hacer lo correcto delante de tus ojos. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que tú respondas la petición de cada corazón. Hay algunos aquí que están luchando por vencer. Hay cadenas que los tienen atados. Hay cosas, Señor, que no han podido superar. Para ti no hay nada imposible. Te pido en forma especial por estas almas que levantaron su mano, que quieren prepararse, entregar su vida a ti a través del bautismo. Por aquellos que quieren reconciliarse contigo en esta hora, Señor, escucha el gemido de su alma y sé propicio a cada uno de nosotros. Danos lo que nosotros te pedimos, pero más aún, danos lo que tú sabes que es para tu gloria. Te encomiendo a cada uno de los que estamos aquí, no solo a los que hemos pasado aquí adelante, sino a toda esta congregación. Sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Sabemos, Señor, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso queremos tener una plataforma sólida para nuestros pies, estar parados sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Oh Señor, venimos a la cruz del Calvario.
Venimos a pedir que esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Sabemos y reconocemos, Señor, que necesitamos limpieza y purificación. Necesitamos que tú nos perdones, Señor. Lávanos con esa sangre preciosa, límpianos más y más. Y que podamos salir de aquí sabiendo que hemos recibido lo que te hemos pedido. Porque tú dijiste que todo lo que te pidamos en el nombre de Cristo, tu Hijo, tú nos lo darías. En ese precioso nombre, para quien sea la gloria y la honra, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.